Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a contar una historia que se escribió hace muchos años y que podemos considerarla una historia eterna porque la enseñanza que está implícita en esta historia es eterna. Como ustedes saben, las historias están para ser contadas. Si no hay quien cuente las historias, estas no se conocerían. Pero lo importante no es quién cuente las historias, sino el mensaje que deja esa historia. En otras palabras, es decir, no es importante el mensajero, sino el mensaje. Y eso es lo que deja esta historia, un mensaje, una enseñanza muy valiosa. Resulta que un amigo hace unos años atrás fue a consultar a mi maestro porque estaba muy agobiado con la vida que llevaba. Cuando estaba frente a mi maestro le dijo: maestro, la verdad que no doy más, todo me sale mal, estoy desconforme, mi familia me reclama cosas que yo no puedo darle, estoy cansado de sufrir, ¿qué puedo hacer? Mi maestro lo mira, le pone una mano en el hombro y le dice: tírate del barco. Sí, nada más, tírate del barco, le dijo. Mi maestro dio media vuelta y siguió con sus tareas. Eh, mi amigo y yo quedamos un poco asombrados, ¿no? por la respuesta, pero después de un tiempito me di cuenta que las palabras de mi maestro se referían a la historia bíblica de Jonás. La historia de Jonás fue escrita en el siglo V antes de Cristo. No relata en sí un hecho tácito, implícito, sino que es una enseñanza encubierta. Las enseñanzas de la Kabbalah hay que interpretarlas como todas en la Torá, no solo literalmente, sino también de forma que podamos ir corriéndose esos velos que encierran los misterios del texto. El protagonista de esta historia, Jonás, se niega a anunciar la palabra de Dios en un pueblo que tradicionalmente era enemigo de Israel, llamado Nínive, que era la capital de Asiria, el imperio que había arrasado el antiguo reino de Israel. Cuando fue escrito ese relato, el de la historia de Jonás, ese imperio había desaparecido hace varios siglos antes, pero el solo nombre de Nínive seguía evocando para los hebreos el colmo de la violencia y la crueldad. Volvamos a lo que Dios le pide a Jonás. Dios le pide a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive a pedirle a los habitantes que se arrepientan de sus pecados, porque solo reinaba allí maldad y pecados. Jonás, en vez de hacer lo que Dios le ordena, huyó de su presencia y se embarcó en un navío que se dirigía a Tarsis. Tarsis era una colonia fenicia que quedaba exactamente en dirección opuesta donde estaba Nínive. En realidad no podemos determinar bien dónde estaba Tarsis. Jonás parte de Jope, un pueblo del Mediterráneo cercano a Jerusalén, y se embarca huyendo hacia el otro extremo del mundo, haciendo absolutamente lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Ante esta desobediencia, Dios hizo que se levantara una tempestad muy grande sobre el mar, tan fuerte que los marineros que estaban en la nave con Jonás pensaban que la nave se iba a romper. El terror se apoderó de ellos y comenzaron a arrojar todas cosas por la borda, todas sus pertenencias, toda la carga de la nave. Eh, Estaban muy asustados. Mientras tanto, Jonás estaba durmiendo en el fondo del barco. Los marineros fueron a buscarlos porque, como la tormenta no cesaba, pensaban que ese extraño fuese el culpable. Cuando estuvieron junto a él, lo despertaron y le preguntaron quién era y si tenía alguna explicación del porqué de esa tormenta que estaban padeciendo. Jonás les dijo que era hebreo y que tenía miedo porque había desobedecido a Dios. Los marineros entendieron que Jonás estaba huyendo y que la tormenta era su culpa. Algunos querían matar a Jonás para que la tormenta calmara, pero tampoco querían derramar sangre, ni tampoco querían morir ellos ahogados. Entonces no sabían qué hacer.
se reunieron de nuevo con Jonás y le preguntaron, a ver, dime tú, ¿qué haremos para que el mar se calme? Nosotros creemos que toda la culpa es tuya, que la causa de la tempestad eres tú. Y luego de vacilar un rato, Jonás, reconociendo su culpa, se tiró del barco. Sí, se arrojó por la borda. Luego de que Jonás cayera al agua, el mar inmediatamente se calmó. La tormenta desapareció. Al rato, Jonás es tragado por un gran pez. Tradicionalmente se habla de una ballena, no estamos seguros. En hebreo dice Nun. Nun es un pez grande. De todas maneras, Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches orando a Dios, clamando desde el fondo del sepulcro en el vientre del pez. Entonces Dios se apiadó de él e hizo que el pez lo vomitara en tierra, cerca de la ciudad de Nínive. Dios le ordenó nuevamente a Jonás que se dirija a predicar a Nínive y les diga que si no se arrepentían de sus pecados, la ciudad iba a ser destruida en 40 días. Bueno, Jonás hizo eso, esta vez obedeció, y el rey de Nínive creyó en sus palabras y ordenó que todas las personas hagan ayuno y se arrepientan, incluyendo en el ayuno también a todos sus animales. Cuando Dios vio que toda la ciudad de Nínive se había arrepentido, la perdonó y no la destruyó. Jonás no estaba para nada conforme con todo eso, porque Nínive, como ya dijimos, era un pueblo enemigo de Israel, y él pretendía verla destruida. Quizá por eso había desobedecido la primera orden de Dios y se embarcó a Tarsis, pensando que si él no pregonaba, la ciudad no se arrepentiría nunca de sus pecados y toda la ira de Dios caería sobre ella. Una vez que Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó mucho. Se enojó mucho con Dios y le pidió que lo mate, que prefería estar muerto antes de ver a Nínive a salvo. Entonces Dios le preguntó si hacía bien en enojarse tanto. Y Jonás no respondió. Se alejó y hizo una choza, armó una choza frente a la ciudad de Nínive, cerca de Nínive. La idea de Jonás era permanecer cerca de esa ciudad para ver lo que sucedía con ella. Al parecer estaba muy obsesionado con el tema. Como la choza de Jonás estaba en pleno desierto, Dios hizo crecer una planta junto a la choza. Algunos dicen que es una planta de calabaza, otras traducciones hablan de otro tipo de planta. Lo importante es que Dios se apiadó en ese momento de Jonás y hizo crecer una planta para que le dé sombra. Jonás se alegró mucho porque lo protegía del sol. A la mañana siguiente, Dios hizo que un gusano secara a la planta y el fuerte sol comenzó a caer sobre la choza de Jonás. Otra vez Jonás se enojó mucho con Dios y le dice, bueno, prefiero estar muerto, porque le daba mucha lástima haber perdido la planta que tanta sombra le daba. Dios le pregunta a Jonás por qué se enojaba tanto, porque la planta en realidad no la había plantado él, ni la había regado, ni siquiera la había cuidado. ¿Por qué le daba tanta lástima perderla? Si inclusive en un solo día nació y desapareció. Y Jonás nuevamente no responde nada. Entonces Dios le dice, si tú tenías tanta lástima por esa planta, ¿cómo no iba a tener yo piedad por una ciudad tan grande como Nínive, donde hasta los animales me honraron? En síntesis, esa fue la historia de Jonás. Quizás un poco fantasiosa para algunos, pero como dijimos al principio, llena de sabiduría y de enseñanza. Vamos a hacer una especie de ensayo cabalista tratando de entender esta historia. Jonás en hebreo significa Ioná, que en castellano significa paloma o mensajero de Dios. Podemos preguntarnos si Jonás fue un mal mensajero o si Jonás fue un rebelde sin causa. En realidad podríamos decir que Jonás no fue un mal mensajero, puesto que al final cumplió con el encargo de Dios y Nínive fue salvada. Podríamos decir que Jonás no fue un mal mensajero, ni tampoco podríamos decir que Jonás fue un rebelde, porque de ser así no habría reconocido su culpa
y no habría tomado tan drástica decisión, arrojarse del barco, con una tempestad enorme. Yo creo que es más acertado suponer que Jonás estaba abrumado por sus responsabilidades, y en sus ataques de ira o enojo prevalecía su ego, el eterno boicoteador de todos nosotros. Nuestro ego, que no nos permite en realidad hacer cosas, que nos ciega y no nos deja pensar. De todos modos, a pesar de su resistencia, Jonás no pudo desviar su destino, la misión que Dios le había encomendado. Ese era su destino. Dicen que cada uno encuentra su destino en el camino que elige para evitarlo. Bueno, yo creo que a Jonás le sucedió eso. Creo que entender esa historia es entendernos a nosotros mismos. Porque lo que le pasó a Jonás nos pasa a nosotros todos los días. Luchamos a veces sin darnos cuenta contra los designios de Dios. Nos enojamos porque no se cumplen nuestras expectativas y creemos que nuestra negatividad, nuestro enojo y actos fallidos nos van de alguna manera a evitar esa responsabilidad. Pero al contrario, todo eso genera tormentas a nuestro alrededor. Tormentas que solo se calman si tomamos conciencia de nuestras responsabilidades. Nos refugiamos en nuestro interior y clamamos desde el fondo de nuestro abismo por una guía divina que nos deje en el lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? El lugar donde podamos cumplir con nuestra sagrada misión en la vida. Pero para entender esta historia primero debemos entender el comportamiento, sobre todo los enojos de Jonás y su reacción por su, podríamos decir, exceso de responsabilidad o quizás sentimiento de culpa. A ver, analicemos lo siguiente. Según la Mishnah, que es una enseñanza que se estudiaba anteriormente en forma oral hasta que Rabí Yehuda se encargó de compilar y transcribir los 60 tratados que ahora conocemos, esa transcripción, esa explicación escrita de la Mishnah se llama Gemara. Como decíamos, la Mishnah en Avot 5.11 describe a un malvado como demasiado agresivo, demasiado autoritario y que se lleva a todo el mundo por delante. Denomina a la persona malvada como fácil de enojar. Esto sucede cuando se genera una energía negativa tal que lleva a la persona a un estado de enojo, que se aumenta a sí mismo, pudiendo llegar a límites insospechados. Ese tipo de enojo también podríamos decir que no fue el caso de Jonás. El enojo de Jonás parece surgir repentinamente, sin ninguna causa aparente. Es como si él estuviese viviendo una realidad subjetiva, una realidad ilusoria. Es como si su enojo surgiera de su estado interior, como si no se considerara una persona honorable, como si no se quisiese. En definitiva, da la sensación de que Jonás no se conocía a sí mismo. Vamos a citar la Torá en algunos pasajes para aclarar las cosas. En Éxodo 20:12, la Torá dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Levítico 19:18 dice: no serás vengativo y no guardarás rencor contra los miembros de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios, el Eterno. En Génesis 4:1 dice: Adán conoció a Java y concibieron un hijo. Amarse a sí mismo es honrarse, y conocerse, según la enseñanza de la Kabbalah, es amor, porque el amor es conocimiento. Honrar a los demás nos hace una persona honorable. Si aprendemos a honrar a todos los seres y a nosotros mismos, seguramente no tendríamos ninguna posibilidad de enojo. La Mishnah nos da algunas pistas. En Avot 4.1 dice: ¿quién es honorable? El que honra a los demás. En Avot 1.15, acepta a toda persona con un rostro agradable y atento. En Avot 2.10, no te enojes con facilidad. Bien clarito lo dice. En Mishle 15.1
Una respuesta suave quita la ira, mas una respuesta áspera hace subir el furor. En el Michelet 16:32, el que tarda en enojarse es mejor que un hombre fuerte. Fuerte de carácter, por supuesto. Quizás Jonás no tenía bien claro que todo lo que le sucede a una persona es su propia elección, está dentro de su vejirá, de su libre albedrío. No obstante, dentro del barco, Jonás reconoció su culpa y se arrojó al mar. Cuando la culpa nos agobia, estamos emocionalmente quebrados, disociados de nuestra alma, enajenados, es decir, nuestra alma nos es ajena. Tal vez porque interiormente sabemos que hemos violado algo muy importante, que hemos procedido mal y sentimos la necesidad de enmendar ese error. Los sabios de la Kabbalah enseñan que hay dos tipos de culpa, una positiva y una negativa. La negativa es cuando la culpa nos crea solamente sentimientos de autocompasión y además nos castigamos por creer haber obrado mal. La positiva es cuando nos tomamos el tiempo y el trabajo para analizar el porqué y el para qué de nuestra culpa. ¿Cómo podemos analizar nuestra culpa? Sería la pregunta. Bueno, podemos hacerlo volviendo mentalmente hacia atrás, al momento previo al que cometimos la supuesta falta, que fue causante de lo que sentimos, y vemos que sin la experiencia de ahora hubiésemos actuado de la misma forma. ¿Por qué? Porque no lo hicimos a propósito, no fue planeado conscientemente. Incluso podríamos verla de forma positiva, dándonos cuenta que nos sentimos culpables porque sabemos discernir entre el bien y el mal, y eso significa que no nos hemos alejado de nuestros valores esenciales. Jonás asumió su culpa y llegó al fondo del abismo para hacer su teshuvá, su proceso de arrepentimiento y vuelta a Dios. Según nos enseña la Kabbalah, teshuvá no es solo arrepentimiento, sino más bien significa regreso. Hacer teshuvá significa regresar, pero ¿de regresar dónde? A nuestra alma, a nuestro estado original, al principio, a nuestro ser esencial que es puro y no peca. El que peca es nuestro yo físico, gobernado por la mente cargada de mandatos, de condicionamientos, de aflicciones y de preconceptos que nos impone la vorágine de este mundo en que estamos viviendo. Hacer teshuvá es volver al estado en que no sentíamos ansiedad ni angustia, porque éramos uno con la naturaleza, que también es ser uno con Dios, y sin demasiado análisis, sin definir nada, solamente contemplar. Cuando queremos definir algo, aparte de estar juzgando, empiezan las cargas emocionales, porque generalmente definimos las cosas según nuestras creencias, y en realidad no percibimos la realidad, la verdadera realidad de nuestra existencia, como dice la Kabbalah. Solo volviendo al estado primordial, a la fuente, podemos entender lo que tan sabiamente afirma la Kabbalah. Lo que es porque es. Lógico, porque si no sería otra cosa. Así como la historia de Jonás, un sentimiento reprimido, finalmente estalla de repente, como ira o enojo. Igualmente el miedo a asumir nuestra responsabilidad ante Dios nos crea una carga emocional que muchas veces se torna negativa y a la larga desencadena toda la fuerza de una tempestad. La ira, el enojo, la culpa son sentimientos que no desaparecen. Es una energía negativa que queda flotando en el aire, que se acumula y se acumula y se acumula, una y otra vez. Y cuando todo parece estar en calma, de pronto estalla, se vuelca sobre nosotros con la furia de una tormenta. De acuerdo a todo este análisis, podemos llegar a una conclusión. En el comienzo de esta historia, Jonás sale huyendo de Dios simplemente porque tuvo miedo de asumir su responsabilidad, de asumir su destino. Y no nos pasa eso a nosotros. No tenemos miedo a entregarnos y que pase lo que tenga que pasar. Nos resistimos, nos hacemos los desentendidos, miramos para otro lado, frente a una sublime tarea que nos encomienda Dios. Nos creamos conflictos internos, nos volvemos
negativos, amargados. Hablando de amargados, cuenta la Torá que cuando Moisés guiaba a su pueblo por el desierto, en cierto momento la gente no quiso beber de un manantial porque decía que eran aguas amargas. Luego Moisés endulzó el agua y todos saciaron su sed. Según la Kabbalá, endulzar algo es llenarlo de luz, porque la luz es dulce, dice Eclesiastés 11:7. El Zohar también compara la dulzura con la luz, dice, transforma el mal en bien, transformando la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. La Torá dice exactamente con respecto al tema de Moisés: y no pudieron beber de esos líquidos porque eran amargos. En realidad los líquidos no eran amargos, los amargos eran ellos, los bebedores. Nosotros queremos que todo venga hecho a nuestra medida, que todo lo que deseamos se nos sirva o se nos dé como agua dulce en la boca. Cuando no es así, nos resistimos y nos volvemos amargos. No somos conscientes que nosotros mismos establecemos la amargura y la volcamos al exterior. La mayoría de nosotros ve solo el bien si es para provecho propio y juzgamos los acontecimientos míseramente, pensando solo en nuestra conveniencia. Todos los problemas de la existencia se reducen a uno: al qué hacer o el qué hacer. Si todo lo vemos desde nuestra alma, la cosa funciona automáticamente. El ser, el hacer y el qué hacer. No hay ninguna duda. Pero nosotros no, ni ahí. Simplemente está nuestra mente, nuestro ego en el medio, que nos hace preguntarnos: ¿y yo voy a hacer esto? Ni loco. Creo que ahí dimos con la clave. Eso fue lo que pensó Jonás cuando Dios le ordena ir a Nínive. Yo ni loco, dijo. No se entregó, prefirió huir de su responsabilidad y tomó como excusa el enojo. Y se embarcó y se fue para el otro lado opuesto donde quedaba Nínive, que era la orden que tenía que cumplir. Rabbi Nachman decía, con respecto al enojo, cuando estés comenzando a enojarte, detente. Imagínate que ya has explotado y ahora te sientes exhausto. Pues eso es lo que sucede cuando te enojas. Tu alma te abandona. Haz esto y de seguro tu enojo desaparecerá. Tirarse del barco es entregarse. Es reconocer nuestra responsabilidad frente al Eterno. Es aceptarla, es asumirla. Tirarse del barco es como ir más allá de nuestras creencias, más allá de nuestra conciencia limitada, más allá de nuestros mandatos, impuestos o autoimpuestos, más allá de nuestras ataduras, de nuestros condicionamientos sociales, es ir más allá de todos nuestros apegos emocionales. Tirarse del barco es encontrarse de repente con el maravilloso misterio de Dios, liberándonos poco a poco de nuestras corazas internas o clipot, avanzando un paso más en nuestro camino espiritual. Finalmente, cuando notes que tu vida necesita un cambio, cuando te des cuenta que no eres feliz, y por más que busques y busques y busques, no encuentres la causa, no luches, no te enojes, no reniegues contra nada ni contra nadie. Simplemente haz una cosa: tírate del barco. Bueno, por hoy terminamos este video. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme y espero que lo vean 2 o 3 veces y analicen un poco el trasfondo de toda esta enseñanza
y la puedan aplicar en la vida de todos ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao.